Muy buenas a todos, yo soy Nico, me encuentro hoy grabando este video desde la comodidad de mi casa porque hace unos pocos días, fue el sábado pasado, si mal no digo exactamente, hice una charla particular muy buena, quedó sobre programación, si a alguien le interesa indagar un poquito más, tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones hoy en día y la optimización de la inteligencia artificial para este tipo de fines. La hice en conjunto con un muy amigo mío que está metido en el centro de estudiantes, ahora está haciendo su propio espacio político, ¿no? para poder continuar con esto. La realidad es que nosotros estuvimos un largo rato charlando, tendido, yo di el tema y luego habíamos dado un espacio con los chicos en donde, bueno, como yo, alguien que lleva poco tiempo recibido, pero que sí atravesó la carrera, obviamente, como muchos de ustedes también lo están haciendo, realizando otras actividades. En mi caso, algo que hice y sigo haciendo hoy en día es la natación competitiva de alto rendimiento, acá a nivel de Argentina. Un poco cómo fue mi experiencia a lo largo de estos años, siendo obviamente una persona normal que llegó a terminar esta carrera. A mí el título para nada me define, ni mucho menos. Entonces, algo que sí surgió de esta charla es un poco el interés por parte de la gente de, bueno, cómo había sido mi trayectoria a lo largo de estos años y cómo yo hice para organizarme y cómo pueden haber sido algunos de los tips y cuestiones que se podrían haber encontrado a lo largo de estos años, ¿no? Y cosas que obviamente te pueden llegar a servir a vos también a lo largo de tu carrera universitaria. La mayoría de las cosas que voy a decir las digo obviamente con el sesgo de yo haber hecho esta carrera en particular, que es Ingeniería en Sistemas en UTN, pero yo creo que hay muchos de los principios básicos que se pueden aplicar a muchas carreras. Esto lo digo particularmente porque yo he hablado con mucha gente que estudia otras carreras, que estudió o que, claro, sigue estudiando, ¿no? Y que obviamente hay cosas que claramente son diferentes, pero hay algunas de trasfondo que sí son muy similares y que son aplicables a otros contextos. Bueno, antes que nada hay que arrancar con algo que es muy importante de tener en cuenta, ¿no? ¿Realmente es necesario estudiar una carrera universitaria o por ahí no hace falta? Mi respuesta corta, vamos a decir, es que sí, yo creo que es algo que realmente sirve, es algo que si realmente uno tiene la posibilidad de acceder, creo que es algo que está buenísimo y modela mucho tu manera de pensar, sea la carrera que sea. Entonces yo creo que es, sobre todo para los jóvenes hoy en día, es algo que hay que tener muy en cuenta y algo que realmente creo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entiendo que también hay un sesgo y una desmotivación hoy en día por este tipo de cuestiones, porque muchas veces entramos a las redes, entramos a YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, y vemos un montón de gente que tiene 20, 21 años y te dicen que ya están viviendo en Miami, tienen tres ambientes en Recoleta, tienen un auto 0 kilómetros y todo lo hicieron haciendo X receta, ¿no? Y hay gente que lo logra, vamos a decir, hay gente que lo logra, es muy meritorio y yo obviamente intento ponerme en contacto con estas personas porque hay que aprender un poco el secreto de las cosas que uno quiere lograr en la vida, ¿no? Y ver quiénes realmente lo pudieron lograr. El tema es que también hay mucho humo, también, ¿no? Mucho humo, para quienes me escuchen que quizás no sepan, es mucha mentira, ¿no? Obviamente. Hay mucho de esto en el medio, muchas cosas que desmotivan y encima lo más complicado es cuando, por ejemplo, yo habiendo estudiado una carrera de tecnología, que hoy en día está bastante en auge, justamente todo esto, hay mucha gente que me dice, che, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Cuándo vas a tener el 0 kilómetros y el 3 ambientes en Devoto, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que esperemos que algún día se nos dé, ¿no? Pero por lo menos por ahora estoy muy lejos, ¿no? Entonces genera también toda una falsa expectativa que también es como complicado de cargar eso encima. La cuestión es que a mí me parece genial toda la gente que lo logra hacer. Realmente uno tiene que aprender de esas personas, pero hay mucha gente que dice mentiras, ¿no? Al respecto. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente no tenemos que dejar que las redes hoy en día nos afecten. Yo sé que esto es un discurso que lo escuchamos todos los días, en todos lados, pero realmente es que cuando lo llevamos a la práctica nos damos cuenta que la gente sigue siendo afectado por los medios que lo rodean. Entonces hay que tener un poco también en cuenta este tipo de cosas, ¿no?
Vamos a tomar un poco más, porque me voy por las ramas, sino a la pregunta que yo estaba queriendo responder en esta situación en particular, que es: ¿realmente es necesario estudiar una carrera universitaria? La respuesta corta nuevamente sí. Yo creo que te modela una forma de pensar que es excelente. Realmente te abre la cabeza para poder entender otras cuestiones después un poco más a futuro. De lo que sea, ¿no? O sea, yo estudié una carrera en particular y realmente en todo lo que es el marco científico, investigativo, realmente a mí me abrió mucho la cabeza como para poder entender un montón de cosas que son aplicables a muchos otros aspectos que hoy quiera aprender, ¿no? No necesariamente yo hoy en día aprendo solamente sobre cosas sobre lo que estudié yo en la carrera, sino que yo también me abro y aprendo otras cosas, y creo que todo ese marco de aprendizaje y el cómo aprender a aprender justamente es algo que vos te vas dando cuenta a lo largo de los años, y la estructura que te da una carrera universitaria me parece que es fundamental. Me parece que eso está muy bueno para quienes realmente tengan la oportunidad de poder hacerlo. Creo que es una experiencia que a largo plazo obviamente da muchísimos resultados. Así que yo, mucho más que nadie, lo recomiendo, ¿no? Siendo un poco más por el lado de esto, lo que más se estudia en las carreras universitarias, ¿no? Lo que nosotros más vemos son las habilidades duras propias de la carrera que nosotros estamos estudiando. Llámese, ¿no? Para una persona que estudia psicología, probablemente viene mucho más todo el lado social, desconozco bastante, pero viene mucho más en cómo tratar a una persona cuando de repente tiene algún que otro problema psicológico, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Lo que yo estoy diciendo porque desconozco nuevamente. Así como, por ejemplo, a un contador le explican mucho de matemática, a un ingeniero a nosotros nos explican muchísimo de matemática, ¿no? Y después obviamente lo vamos implementando al área que nosotros necesitamos. En nuestro caso es la informática, ¿no? Después todas esas cosas se van relacionando, uno lo va entendiendo. Pero lo más importante es que uno aprende un montón de habilidades duras a lo largo de la carrera, que sí son fundamentales, pero hay algo que nunca nos enseñan en ninguna carrera, que es algo que lo he visto, realmente lo he comprobado por hablar con gente recibida de muchas otras áreas, ¿no? Que son el tema de las habilidades blandas, el tema de poder y saber hablar con la gente particularmente. Yo creo que eso es algo que no se enseña en ningún lado y que es algo que es importantísimo, es algo que es fundamental. Saber tratar con las personas, crear conexiones, crear grupos de trabajo, grupos de amigos, todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sociabilizar y con realizar tareas no solamente por nuestra propia cuenta, sino con otras personas que también estén persiguiendo objetivos en comunes a los nuestros. Eso es fundamental, no se explica en ningún lado lo dicen. Yo tuve la suerte de ser muy curioso y de ser alguien que, así como hoy en día hablo bastante, en su momento era muy tímido, era muy introvertido y sinceramente me costaba mucho abrirme a hablar con personas en general sobre lo que sea. Entonces a mí me llevó mucho a querer estudiarlo desde un punto de vista mucho más teórico, mucho más, sí, justamente teórico, para después llevarlo un poco más a la práctica en cómo poder comunicarme mejor con la gente, la que me rodea, quienes fueran, ¿no? Eso llevó una evolución en mí que creo que hoy en día es muy interesante y le saco muchos frutos, ¿no? Entonces, después voy a hablar un poquito más en detalle sobre esto, ¿no? Pero el tema de aprender las habilidades blandas es algo que no lo dan en ninguna carrera universitaria y que creo que es fundamental para cualquier objetivo este, que se quiera después hacer hoy en día, lo que sea, ¿no? No podemos trabajar solos, no podemos enfrentarnos solos contra el mundo, nos tenemos que ayudar de otras personas que tengan objetivos similares a los nuestros. Bueno, metiéndome un poco más en lo que es una carrera en particular, yo muchas veces voy a dar ejemplos de lo que fue mi carrera, porque obviamente es lo que conozco, pero sé que hay cosas de trasfondo que ustedes la pueden aplicar a la suya, entonces yo voy a intentar ser un poco más generalista cuando hablo, pero sí dar ejemplos de la mía, porque obviamente es un poco más lo que conozco, ¿no? Em, Correlacionar materias. Entender que las materias no son todos asuntos separados, ¿no? No estamos hablando de que un día, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Vemos análisis matemático 1 y por un lado, y después por el otro lado vemos física o vemos álgebra, sino que en el fondo todas estas cosas se relacionan entre sí mismos. Tienen
un tipo de relación y todo un marco común detrás que es muy interesante analizar cuando uno quiere entender los conceptos de una manera un poco más macro. Es muy interesante esto porque uno realmente siente que empieza a aprender realmente los temas que se le están explicando. Una persona ve que las cosas empiezan a cobrar sentido y no son solamente conceptos sueltos en el aire, sino simplemente vamos a terminar entendiendo un montón de cosas y la carrera nos va a traer un título hermoso, nos va a traer un papelito que vamos a colgar en el fondo de nuestras paredes, que va a ser muy bonito, pero la verdad es que no nos va a ayudar nada en lo más mínimo. Uno tiene que empezar a relacionar las cosas que estudia con otras materias y con lo que va viviendo en el día a día. Me parece que eso es fundamental, eso está muy bueno. No irle escapando a las cosas para estudiarlas de manera individual, sino poder ir relacionando las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Adentrándonos un poquito más en lo que tienen que ver las materias en sí mismas, es el tema de no patear finales, ¿no? Y esto va muy relacionado a carreras universitarias, en este caso, sí, totalmente. No patear finales, innecesariamente, ¿no? Entiendo que hay casos que obviamente están perfectos, en los que uno a veces aprueba por la ventana, se saca apenas un aprobado por el piso, apenitas, palo adentro, y en esos casos, bueno, uno a veces tiene que hacer un refuerzo mucho más profundo de lo que estuvo estudiando, porque si no en un final le va a ir mal. Pero si uno realmente tiene aprobados los parciales, no tiene que, en lo posible, dejar pasar mucho tiempo para rendir un final, por una cuestión muy importante, que es que nosotros, cuando terminamos de estudiar algo, nosotros lo terminamos de ver, ocurre algo, se empieza a producir algo que está relacionado con la curva del olvido. Voy a intentar dejar algún link o poner algo por acá como para que ustedes sepan a lo que me refiero, que es que a medida que va pasando el tiempo, cuando nosotros dejamos de tocar algo, nosotros nos vamos olvidando, valga la redundancia, muy rápidamente, muy rápidamente todo lo que nosotros estuvimos aprendiendo con tanto esfuerzo, ¿no? La curva del olvido, para quienes entiendan, es una exponencial negativa, o sea, quiere decir de que arrancamos conociendo mucho y después cuando vamos bajando, bajamos abruptamente a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y después de a poco nos vamos acordando simplemente conceptos básicos. Es como si, por ejemplo, hoy en día a mí, claro, viene alguien y me pregunta algo sobre alguna materia que yo tuve en primer año de sistemas, puede ser, sí, álgebra o análisis 1, y me preguntan específicamente cómo resolver una ecuación de un plano o un subespacio. Recuerdo los conceptos, me acuerdo más o menos cómo son las cosas, pero de ahí a resolver un ejercicio y me tengo que poner a revisar muchas cosas, pero porque hace años que no toco esto, ¿no? Le pasa a mucha gente cuando patea finales. Entonces eso después requiere otro esfuerzo muchísimo más grande, que puede ser tranquilamente evitado cuando uno va y se presenta en una primera fecha. Eso es algo que es fundamental. Entonces, de acá que podemos generalizar al resto de las cosas, hay una pregunta interesante que me hizo alguien con quien estuve hablando en este último tiempo. Es el tema de estudiar para aprender versus estudiar para probar, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Porque uno a veces quiere simplemente aprobar, terminar, recibirse la carrera y chao, y hay gente que quiere realmente aprender las cosas de fondo. Yo creo que ambas formas de verlo están buenísimas. Realmente es muy interesante la gente que realmente estudia una materia para aprenderla. El tema es que también pasa mucho tiempo en el medio, ¿no? Yo me recibí con gente que practicaba este tipo de idea y nada, tenía unos cuantos años más que yo. Obviamente la edad nunca define nada, eso lo entendemos todos, pero creo que hay veces que uno puede priorizar ciertas cosas, ¿no? De vuelta, yo en lo particular, esto lo tomo muy humildemente, creo que un título no define a nadie, yo no sé más que nadie, simplemente soy una persona que pasó por una institución que dice que sabe ciertas cosas, nada más. El tema es que, nuevamente, ¿no? Si uno, por ejemplo, por el contrario, quiere estudiar para probar, uno mínimamente los conceptos básicos de la materia de estudio los tiene que tener, si no, no vas a probar.
Y a medida que va pasando el tiempo, supongamos que uno ya prueba una materia, después uno tiene que ir a un ambiente laboral, y únicamente fuiste aprobando palo adentro las materias versus alguien que se rompió el lomo estudiando para aprender realmente los temas que daban en cada una de las materias, te vas a dar cuenta de lo mismo, que vas a tener que empezar a repasar conceptos. Entonces, si pasa el tiempo y, como digo, actúa la curva del olvido y va pasando el tiempo y vos no tocas realmente las cosas porque no las necesitaste, porque la vida te llevó para otros rumbos o por lo que fuera, vas a tener que repasar un montón todos los conceptos que estuviste aprendiendo en su momento para aprobar un parcial, un final, lo que fuera. Entonces, en definitiva, tomar un camino o tomar el otro es básicamente lo mismo, porque después a futuro uno va a tener que repasar los conceptos que vaya aplicando en el campo que le interese, ¿no? Porque también cuando estudiamos carreras universitarias son todas cosas generalistas, que uno después va aplicando los conceptos generales de la carrera hacia el campo en el cual le interesa investigar o el cual le interese especializarse, profundizar o lo que fuera. Entonces, nada, realmente creo que tomar un camino o el otro, después llevado a la vida en general, puede, o sea, va a terminar desencadenando en el mismo destino, ¿no? Que es tener que repasar lo que a uno le interesa. Incluso yo hoy en día, sin decir mucho más, pero yo estoy haciendo un posgrado y puedo decir que hay muchos conceptos de inteligencia artificial ahora, que es una de las cosas que estamos viendo, que estoy profundizando mucho más, porque me di cuenta que yo sabía, sí, hasta ahí, lo que me permitió la carrera y lo poquito que yo había hecho, porque no había tocado mucho de IA en realidad, ¿no? Y yo ahora estoy profundizando mucho más y hay un montón de cosas que sí, las vi conceptualmente y las recuerdo, pero después cuando las quiero llevar a la práctica es un mundo de diferencia. Entonces, como que uno va teniendo ese panorama diferente también a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y aprovechémoslo justamente para probar materias y sacarnos todo esto de encima lo más rápido posible. Así que bueno, en cuanto a lo que es, por ejemplo, y viene un poco de la mano a cómo ir preparando un parcial, un final, o cómo ir estudiando en el día a día, hay mucha gente que tiene problemas con la procrastinación. Hay mucha gente que obviamente no, arranca el día a las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, no llega a su casa, llega con la lengua afuera, lo único que pretende es comer y dormir y ni hablar si tiene familia, ¿no? Que estos casos los he visto muy de cerca, no es el mío. Pero, este, para la gente que puede más o menos ir llevando las cosas en el día a día, ¿no? Puede irse como metiendo de a poquito en lo que necesita, en lo que tiene que ir viendo para poder después preparar un parcial, un final o lo que fuera, ¿no? La gente que tiene un poquitito más de tiempo, es un poco la idea, ¿no? Uno se va a encontrar con algo muy interesante que es la ley de Parkinson, que tiene que ver con que todas las tareas van a ocupar el máximo espacio posible que uno tenga para realizarlas. Ejemplo, si nosotros tenemos 3 meses, de repente alguien tiene familia, tiene el caso que di antes, ¿no? Alguien que trabaja mucho, tiene familia, no puede estudiar y va a tener, no sé, 6 horas para estudiar en esos 3 meses, va a tener el mismo tiempo de estudio. Es un teorema esto, no está demostrado, no tiene ningún tipo de base científica ni nada, ¿no? Pero va a tener el mismo tiempo de estudio que alguien que lo único que hace es estudiar, que se va a poner el día anterior 6 horas antes. Es así de simple, ¿no? Para evitar un poco eso, que es un poco a lo que yo apunto, uno tiene que intentar estudiar y meterse con los temas que sean más simples para entender o para lo que fuera, o lo que uno tenga ganas de hacer ese día. Porque hay veces que lo urgente reemplaza lo importante, ¿no? Lo importante es estudiar todo. Lo urgente es el parcial más próximo, el final más próximo, o lo que de repente nosotros tengamos a mano en lo que podamos avanzar, ¿no? Uno en estos casos creo que lo más interesante es poder ahondar y poder estudiar un poco más en lo que realmente tiene ganas de hacer. De esa manera nosotros ganamos tiempo. Después en algún momento el foco va a tener que irse corriendo y probablemente tengamos que ir a estudiar otra cosa o tal otra. Pero está muy bueno esto porque te brinda un foco diferente en donde vos podés claramente estudiar lo que vos tengas un poco más de ganas, y eso de vuelta te hace ganar tiempo. A futuro eso realmente te hace ganar tiempo, porque no fue tiempo perdido, es un tiempo que vos estuviste utilizando para estudiar algo que después no lo vas a tener que estudiar de cero, sino que simplemente va a ser un repaso para el momento que llegue donde vos tengas que rendir. Descubrir las propias motivaciones, uno
a veces no tiene realmente una motivación para sentarse a estudiar o hacer algún trabajo en particular y lo demás. Bueno, uno tiene que encontrar la motivación detrás. Es un proceso muy costoso para nuestro cerebro. Ser creativos, ¿no? O sea, uno siempre va a intentar ser vago, va a intentar mantenerse siempre en lo que le resulta más fácil, a veces no hacer nada, ¿no? O lo que ya conoce. Uno tiene que encontrar las propias motivaciones, usualmente para poder sentarse a estudiar, en este caso, porque lo mantenemos dentro del ambiente académico, donde, donde realmente encuentres algo que vos quieras hacer. Me gusta y me apasiona mucho el conocimiento en general y compartirlo. Por eso no estoy justamente grabando esto. En mi caso era eso, entonces yo encontraba un poco más esa motivación en querer conocer un poquito más, saber, aprender un tema nuevo y todos los días como irme con eso de hoy aprendí esto otro y así, y eso realmente era una sensación que era muy gratificante dentro de mí. Esto yo lo he visto en diferentes carreras, en la mía en particular, ¿no? Hay un poco más, están las materias que son un poco más teóricas, ¿no? Donde uno tiene que absorber conocimiento tal cual está puesto en un libro, por ejemplo. Hay otras materias y otras cosas que son más prácticas, donde uno tiene que hacer más que aprender algo en particular, algún concepto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer eso, no? ¿Cómo hacer eso? Y acá voy a ir un poco más dentro de lo que es lo académico. Yo en lo particular, para materias prácticas, esto ya es un consejo mío propio, ¿no? Pero para materias prácticas lo que aconsejo es estudiar siempre de los lugares donde uno sabe que le van a tomar. Un parcial, un final, son cosas que no fallan. He visto mucha gente que pierde tiempo en hacer guías de ejercicios, ejercicios que vimos en clase, cuando realmente es algo que después en los momentos de la evaluación no los toman. Entonces pierden tiempo, ¿no? En cuanto a lo que son casos prácticos. Uno tiene que ir siempre más a eso. En lo posible relacionarlo con otras materias. Pasa mucho en carreras como medicina, como ingeniería, donde la gente va integrando diferentes materias en una sola, ¿no? Entonces es muy útil a veces también tener esta visión macro de la cual yo antes hablaba. Para cuando uno tiene que hacer ejercicios prácticos, ¿no? Cuando uno tiene que ir viendo una materia, cómo se relaciona con otra, que después a fin de cuentas es lo que verdaderamente distingue a un profesional, ¿no? O sea, el poder interrelacionar conceptos dentro del campo de una ciencia. Así que nada, en cuanto a lo que es el tema práctico, yo aconsejo mucho de estudiar de donde a uno lo van a evaluar, ¿no? Especificarse en el profesor, preguntarle, ¿no? Acercarse realmente al profesor y decir qué son los temas que pueden entrar, los temas, cuáles son un poco más los ejercicios que a él más le interesa tomar, cuáles son los temas que más le interesa por ahí ahondar un poco más, ¿no? Uno de ahí va obteniendo esa información que nada, nuevamente, para la gente que estudia más para probar, como fue más mi caso, en su momento, cuando estaba haciendo la carrera, te hacen esa diferencia de donde vos realmente podés hacer hincapié en algo que vos tenés que estudiar, en algo que vos tenés que realmente aprender. Versus las materias que son mucho más teóricas, ¿no? Donde uno simplemente tiene que leer y retener conocimiento que está puesto en un libro. Bueno, yo hace unos años tuve una charla por teléfono con una empresa que era española que brindaba, sí, quería brindar cursos de aprender a estudiar, ¿no? Justamente. A mí me interesaba mucho. Lastimosamente me querían cobrar un precio que yo no estaba para nada dispuesto a pagar, ¿no? Pero sí me introdujeron dentro del concepto principal, el cual yo después ahondé por mi cuenta, que creo que fue lo más interesante, que son los mapas mentales. Es algo que yo aconsejo mucho, porque nuevamente nos ayudan a tener un pantallazo muy grande de todos los conceptos que nosotros estamos aprendiendo. Voy a dejar algún ejemplo, algún link, algún lado seguramente o algo así por acá, donde ustedes puedan ver más o menos cómo yo hice un mapa mental, al menos cómo yo los tenía, pero básicamente son ideas muy resumidas en donde uno va haciendo flechitas con los conceptos y uno de esa manera puede ver visualmente cómo los mismos se relacionan, ¿no? Cómo
cómo realmente uno va viendo las cosas interrelacionadas. A mí me pasó varias veces mientras los armaba que veía que un tema del final de una materia se relacionaba con el primer tema de esa materia, ¿no? Y eso está buenísimo justamente porque uno puede entender un poco más los conceptos que hay detrás. Y después, cuando uno quiere llevar a rearmar el resto del texto, ¿no? Mientras está a veces memorizando, haciendo las cosas, uno ve los títulos y después lo único que tiene que ir acordándose son las definiciones, ¿no? Entonces vos como que te vas armando todo un mapa dentro de tu cabeza donde vas viendo los conceptos y lo único que tenés que ir recordando son el tema de las definiciones de cada uno y las interrelaciones ya más o menos las tenés. No es lo mismo, obviamente, que esto es un poco a lo que voy, de tener que recordar 200 páginas de un libro, 500 páginas de un libro, 1000 páginas de un libro, que tener un pantallazo de una sola página donde tenés anotados todos los conceptos y los vas relacionando con flechitas. De esa manera uno va teniendo una visión mucho más macro y puede retener mucho conocimiento de una forma mucho más simple. Además, tiene la ventaja de que cuando a futuro uno tiene que a veces repasar los conceptos que uno vio en una materia porque le interesan, porque quiere ahondar en algo en particular o por lo que fuera, no tiene de por qué tener que ponerse a leer todo el libro de vuelta y perder un montón de tiempo por todos estos factores hablados de la curva del olvido que yo estaba diciendo antes, sino que simplemente ve un pantallazo de algo que ya hizo antes, ¿no? Recordás cómo va siendo el proceso y de esa manera podés tener una idea mucho más facilitada de lo que vos en ese momento estás necesitando ahondar, ver o lo que fuera, ¿no? O sea, tiene un pantallazo mucho más cómodo y creo que es una herramienta muy potente para cuando uno tiene que recordar mucho contenido teórico. Ni que hablar, yo he visto otra gente que a veces tiene que memorizar libros enteros y tiene técnicas que son mucho más específicas, ¿no? Pero no vamos a ahondar en eso porque no es algo que realmente nos interese, sino la formación teórica de un futuro profesional. Uno tiene que saber organizar el tiempo y vamos un poco de vuelta con la primera pregunta, que es si realmente conviene hacer una carrera universitaria o no y con el tema de la organización del tiempo y lo demás. Bueno, yo acá simplemente por gente que conozco, obviamente yo no limito a nadie, yo no voy a juzgar a la gente por el camino que quiera tomar, pero sí creo de que estudiar una carrera universitaria es algo que es muy útil, está muy bueno y uno le puede sacar mucho provecho cuando alguien es particularmente joven, ¿no? Justamente, cuando uno está en sus 20, por ejemplo, creo que es el momento, el mejor momento para uno ponerse a estudiar, para uno aprender cosas nuevas, que uno después lo va a hacer a lo largo de toda su vida, pero una carrera universitaria tiene muchísima burocracia, justamente, ¿no? Uno tiene que pasar por horarios de cursada que uno a veces le imponen, uno tiene que ir hasta la facultad, uno tiene que estudiar y preparar un parcial, un final, muchas materias y lo demás, ni que hablar de las carreras que justamente hay que terminarlas porque uno tiene que tener un título habilitante para hacerlo. Pero uno tiene mucho tiempo para poder hacer este tipo de cosas cuando está en sus 20. Y esto es algo que yo por suerte me di cuenta en el momento exacto, de que yo cuando era más joven el momento para estudiar era ese. Y estuvo buenísimo. E hice muchas más cosas en el medio, pero el momento para estudiar eran mis 20. De hecho, tengo 28 todavía, ¿no? Y terminé la carrera y ahora estoy haciendo un posgrado. Pero haberme dado cuenta de esto a temprano momento fue fundamental. Porque vos después te pones a ver, o hablo yo con personas que son más grandes, 30 y pico, 40 años, que ya tienen toda una vida mucho más armada. Tienen familia, tienen muchas más cosas que mantener, ¿no? Por ahí tienen que mantener, no sé, su propia casa, el auto, lo que sea. Tienen sus propios intereses, mucho más que a veces ya escapan un poco a lo propio, sino que también, como digo, están entablados con otra persona o lo que fuera. Uno a veces va teniendo diferentes objetivos en la vida. Y cuando uno a todo eso le quiere sumar la burocracia de una carrera universitaria, yo sinceramente no lo aconsejo, ¿no? Hay gente que opta en este punto por universidades privadas, en donde uno obviamente paga para poder tener esas comodidades. Yo para nada digo que pagar una universidad privada es pagar el título, para mí eso es una ridiculez. Yo sí creo que pagás las comodidades que en una universidad pública no te dan, que es la imposición de horarios de cursada, el tema de
tener todo muy rígido, ¿no? Justamente cómo es el avance, cómo son las fechas de parciales, finales, recuperatorios y lo que sea, y que son totalmente inamovibles en las públicas, eso no puedes tener. En una privada entiendo de que a veces con ciertos justificativos y lo demás te pueden hacer ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, tenés que llevar a tu hijo a la guardia, ¿viste? Y la verdad que entre el final y la salud de mi hijo, obviamente te vas a quedar con la salud de tu hijo, ¿no? Eso está, pero que no lo discute nadie. Entonces, eh, un poco esa es la diferencia por ahí entre lo que es la burocracia de una universidad pública versus las ciertas flexibilidades que te da una universidad privada, ¿no? Pero eh, obviamente voy a partir de la base de que en lo posible aprovechamos acá en Argentina la gente que puede acceder a la universidad pública. Obviamente se hace, pero tiene ese tema de la rigidez, ¿no? Ahora bien, hay que organizar los tiempos, eh, hay que saber, ¿no? Cuáles son los momentos que uno tiene para estudiar. Intentar estructurarlos un poco es la mejor idea que yo pude tener hasta el momento, hasta ahora, ¿no? O sea, uno saber, por ejemplo, que eh, de lunes a viernes, por así decirlo, ¿no? Vas a tener 2 horitas entre las 8 y 10 de la noche en donde vos vas a poder estar tranquilo sentado estudiando. Tener ese hábito, eso después crea, ¿no? Esta facilidad en donde uno, bueno, ya sabés que ese tiempo lo tenés para vos, lo tenés para el estudio y lo tenés que tomar básicamente sagrado. Como si fuera cuando vas al gimnasio, como si fuera cuando vas a trabajar, cuando vas a cursar o a hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Tener esos pequeños huecos que en el día a día, si te los pones a pensar, esos huecos los podés hacer, ¿no? Y uno no necesariamente tiene que tener 4 horas de estudio, 6 horas de estudio, ¿no? Quienes realmente estudian carreras, ¿no? Y quienes realmente han pasado un tiempo metidos en todo esto, todos podemos estar de acuerdo que si vos realmente te pones a estudiar 2 horas todos los días, haces quilombo, te aprendes todo. 2 horas todos los días. Muy poca gente lo logra, justamente, ¿no? Porque es algo que es muy difícil. Si te pones a hacer las cuentas, 2 horas por día, son 10 horas en semana, más o menos tomando 5 días, ¿no? Como 40 horas por mes, o sea, sería muchísimo tiempo. Pero eso es justamente lo que cuesta. Entonces crear el hábito te hace una diferencia que luego a largo plazo te hace una diferencia abismal. Pero tenés que tener esa capacidad de poder organizarte y de poder estructurarlo de tal manera que a vos te sirva. Ahí entra un poco la disciplina y también conocer el tema del descanso, porque yo justamente hablaba 5 días por semana, 2 horas, no conté sábado y domingo. Yo en lo particular estudiaba sábados y domingos, pero siempre hay que tener un espacio, un día en la semana, creo yo, por lo menos, es lo más saludable, en donde vos no tenés que tocar eso que estuviste haciendo durante el resto de la semana. ¿Por qué? Porque le permite a tu cabeza desconectarse, retener y absorber un poco todo el conocimiento y todo lo que vos estuviste haciendo los días anteriores para después recargar energía y volver a atacar la semana siguiente con mucha más energía y muchas más ganas de ponerte a aprender, ¿no? Porque este es el caso de nosotros tomamos. Es mucho más extensible a otras cosas, pero lo dejamos dentro del ámbito académico, obviamente. Es necesario también tener esos tiempos de descanso en donde vos activamente decís, yo ahora voy a descansar, no me voy a poner a estudiar, no me voy a poner a hacer otra cosa, me voy a quedar tirado en el pasto mirando el cielo haciendo absolutamente nada. Esos puntos, esas cosas son necesarias y que no te persiga tu propia cabeza diciendo debería estar haciendo esto, debería estar haciendo esto otro, porque eso es algo que te liquida justamente. Entonces eso lo tenés que poder más o menos evitar. Y también tener una idea de cuáles son las cualidades, ¿no? De cada uno. ¿No? Nosotros tenemos puntos fuertes, nosotros tenemos puntos débiles. Yo en mi caso no soy un tipo rápido para aprender, ¿no? Quienes me conocen de hace muchos años saben que a mí me costó mucho ponerme a estudiar. Hoy en día lo tengo como mucho más todo aceitado simplemente porque pasó mucho tiempo y llevé adelante mucho hábito y un montón de cosas, pero a mí realmente me costaba realmente aprender cosas nuevas. Hay gente que yo veo que más o menos con un poco de esfuerzo, no mucho, logran llegar muy lejos, ¿no? Con el estudio. A mí realmente me costaba mucho. Entonces yo simplemente realmente me ponía los objetivos más chiquitos posibles de decir, bueno, hoy voy a intentar entender esta cosa chiquita que tengo acá, esta cosa de acá, esta cosa de acá, todas como pequeñas cosas, ¿no? En vez de poner como objetivos muy macro, ¿no? Eh,
Es más, de hecho, mi carrera está planificada para hacerse en 5 años, yo la hice en 7, ¿no? Y no fue por una cuestión de que realmente me faltara tiempo de estudio, sinceramente fue por una cuestión de capacidades mías propias. Yo el primer año de la carrera recursé un montón de materias, me fue muy mal justamente, ¿no? Y fue algo de que me desmotivó un poco al principio, pero que después a mí me hizo volver con un poco más de fuerza cuando agarré y dije, bueno, no la voy a sacar en 5, la voy a sacar en 6, la terminé sacando en 7, pero uno tiene que ir reconociendo esas limitaciones propias, ¿no? Y después poder con eso establecerse los objetivos que sean más accesibles para cada uno. Tiene que ser algo que uno pueda hacer, ¿no? Entonces, eso es muy interesante cuando uno lo quiere ir analizando para objetivos que son a largo plazo, ¿no? Sobre todo, una carrera corta te puede llevar mínimo 3 4 años, ¿no? O sea, mínimamente, ¿no? Después están las que duran más, pero, o sea, estamos hablando de objetivos que son a verdadero largo plazo. Cuando estás muy lejos de tu objetivo, ¿viste? Tenés que ir pudiendo establecer metas que sean un poco más accesibles, porque si no, realmente te ves muy lejos y hay mucha gente que es una lástima y termina abandonando la carrera universitaria, como muchas otras cosas también, pero vamos a la carrera universitaria, por una cuestión de que al no ver el objetivo, al no ver la luz al final del túnel, simplemente lo considera como algo imposible y no lo quiere tratar más. Y eso es una lástima, porque realmente podés ir haciendo muchas cosas copadas en el medio, ¿no? Podés ir aprendiendo un montón más y tener esa idea como mucho más creada sobre un ambiente que a vos probablemente te interese, ¿no? Y retomando un poco con esto, que me había olvidado, sobre si realmente a veces te conviene o no estudiar una carrera universitaria. Hay gente que no las estudia, hay gente que opta por hacer cursos, ¿no? Lo cual me parece que es una alternativa buenísima, sobre todo en el ambiente de sistemas, que es en el que yo más trato. Hay veces que gente opta por hacer cursos en Udemy, en Coderhouse, ¿no? En lugar de una carrera universitaria larga, hecha, molesta, ¿no? Y está muy bien, creo yo también, ¿no? Porque a veces que es esa gente la que se quiere abocar un poco más a un nicho del ambiente laboral, entonces opta, ¿no? Por suplir esa necesidad del mercado, ¿no? Y con eso más o menos logra poder sobrevivir en el medio. Sí hay que tener en cuenta que obviamente estas son soluciones a corto plazo, ¿no? Si vos te vas a especializar desde muy temprana edad sin aprender algo que sea un poco más generalista, después eso a la larga lo vas a pagar con que en algún momento las necesidades del mercado van cambiando, ¿no? O sea, vamos a tomar el caso acá vamos a tomar un caso de sistemas, ¿no? Había una época en la que se pedía mucho desarrolladores que supieran programar con orientación a objetos. Hoy en día yo no lo veo tanto, al menos, díganme si me equivoco, pero no veo que es algo que se pida tanto en postulaciones laborales en LinkedIn, por ejemplo. Había épocas donde eran solamente cursos de programación orientada a objetos. Y bueno, eso se puede llevar a muchas otras áreas. El asunto es que, de vuelta, la gente que lo único que hizo fue un curso y laburó por ahí 5 o 6 años haciendo programación orientada a objetos, después cuando se encontró con todo el surgimiento de la inteligencia artificial, tuvo que ponerse a aprender cosas nuevas. Entonces vos ya te vas armando detrás de todo esto un currículum, por así decirlo, en donde vas tocando más de una cosa, ¿no? Entonces, esa solución que a corto plazo, en definitiva, vos creías que te había ayudado, te había salvado, después te vas dando cuenta de que va siendo dejada de lado por la implementación de nuevas tecnologías. Así que eso sin mencionar cuando, por ejemplo, yo he visto casos, ¿no? De gente que a veces estudia una carrera universitaria y termina trabajando de otra cosa que nada que ver. Y se encuentra con que muchas veces le falta haber aprendido contenido teórico, ¿no? Que es muy importante a la hora de también querer especializarse en cosas que son de un área de las que uno no estudió. Eso está muy bueno, ¿no? También cuando uno tiene que ir a aprender la cosa teórica, porque quiere decir que querés avanzar, quiere decir que querés progresar. Así que son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno quiere pensar en soluciones que sean más cortoplacistas o de largo plazo. De vuelta, no juzgo ninguna, son todas excelentes, pero uno tiene que entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas cuestiones. Que es muy importante y la gente lo ve muy poco a lo largo de carreras universitarias.
es el tema de el armado de grupos de proyectos o de trabajos prácticos, ¿no? O sea, cuando uno tiene que trabajar en grupos. Siempre vemos, ¿no?, que en realidad la gente en general odia trabajar en grupo, odia trabajar en equipo, odia, ¿no?, tener que hacer las cosas que estén fuera de lo que es el control de uno mismo. A lo largo de los años yo fui viendo de que es totalmente ilógica esta manera de pensar, ¿no? Los seres humanos somos personas inevitablemente sociables. Requerimos la ayuda de otras personas para poder avanzar. Hay un montón de estudios relacionados con esto. Alguien que pueden investigar es Robert Sapolsky, si quieren, ¿no? Él hace muchas investigaciones sobre primates, pero porque tienen conductas sociales que son similares a las nuestras y hay un montón de estímulos exteriores que no existen en el mundo de los primates, como por ejemplo el dinero, no existe. Entonces estudian ciertos componentes específicos sobre este tipo de vida salvaje que también tienen mucha correlación con los humanos. Así que bueno, somos seres sociales y requerimos la ayuda de otras personas. Es más, hay un estudio chino en donde dicen que el blanco que nosotros tenemos acá en el ojo, justamente, esto no tiene ningún fundamento muy teórico todavía, por lo que yo vi, muy específico, ¿no? Pero el blanco está diseñado en el ojo para que las otras personas puedan saber hacia dónde nosotros estamos mirando. Una locura, un flash. Lo dejamos ahí porque no sé mucho más del tema. Simplemente fue algo que leí hace un tiempo. Cuestión que nosotros vemos que trabajar en grupo es necesario, trabajar en grupo está bueno y realmente nos hace avanzar mucho más. Sin embargo, la gente lo odia. Bueno, ¿por qué? ¿Y qué solución se puede dar frente a todo esto? Yo creo que lo que falta mucho, así que cualquier persona que me esté escuchando en este momento, esto es algo que puede implementar, es el liderazgo, ¿no? El poder, el ser más proactivo, ¿no? El poder tomar decisiones, es algo que a mucha gente le escapa. Cuando realmente alguien tiene una idea, ¿no?, sobre cómo solucionar un problema y lo puede llevar adelante, es fundamental. Es algo que sirve mucho y es algo que creo que realmente falta mucho hacer todavía. Es algo que creo que es sumamente importante. Mucha gente debería aprender a hacerlo, que todavía no indaga mucho y que realmente genera diferencias en la vida en general, pero particularmente académica de muchas personas. Ser más proactivo. Ir haciendo conexiones a lo largo de nuestro camino y no necesariamente compañeros de la carrera o compañeros de materias en particulares. Una vez se puede volver a cruzar con una persona con quien cursó una materia de primer año en cuarto, ¿no? Saber tomar liderazgo sobre grupos de actividades, sobre grupos de materias, es algo que está muy bueno. ¿Cómo lo hacemos de vuelta? Siendo más proactivos, siendo el pesado del grupo y encontrando facilidades para la gente. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Por ejemplo, si un grupo tiene que empezar a juntarse para debatir, hablar sobre una solución, uno no tiene que hacer largas llamadas de 2 o 3 horas de debate y lo demás. Algo que a mí me ha ido funcionando mucho es hacer llamadas por Zoom, por Meet o por lo que fuera, cortas de 15 minutos, 20 minutos con toda la furia, donde uno va con un problema específico sobre qué es lo que hay que hacer. A veces puede ser el mismo objetivo de un proyecto, de un trabajo práctico, lo que fuera. Uno propone su idea, vos proponés tu idea, y de esa manera también vas a ir viendo cómo a veces preguntándole a otras personas surgen otras ideas que pueden ser incluso superadoras. Entonces de esa manera uno genera ese feedback, ¿no? Y tiene que ser rápido, tiene que ser dinámico y le tiene que facilitar la vida a la gente. Esto se va ganando con la práctica, obviamente. La primera vez no sale del todo bien, pero una medida que va avanzando se va dando cuenta que esto es una herramienta poderosísima. Y la definición de tareas. Yo hago esto. ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer esto otro? ¿Quién quiere hacer esto otro? Bueno, vos, me parece que sos muy bueno haciendo esto. ¿Te copa hacerlo? Sí, dale, listo, buenísimo. Y ya empezás a tener los roles más definidos, ¿viste? Y de esa manera vas generando no solamente la motivación tuya propia al escuchar otras personas que se involucran en lo que tenían que resolver, sino que también vas generando la motivación en el grupo.
che, ¿cómo anduvo esto? ¿Cómo anduvo esto otro? ¿Pudimos avanzar acá? ¿Pudimos avanzar allá? Y muchas veces hasta te vas dando cuenta que por ahí en un grupo la persona que más habla sos vos y la persona que más ideas tiene sos vos. Pero bueno, eso es un poco la idea de tomar liderazgo y de ser proactivo en un equipo de trabajo. Y eso es fundamental. Se puede hablar mucho más en detalle de esto. Yo lo dejo hasta acá, este tema en particular. Y creo que es algo que lo pueden ir explotando, pero sobre todo es algo que tiene que ser muy práctico. Y la forma de relacionarse con las personas proviene de cada uno. Yo hablo bastante, pero hay otras personas que pueden ser un poco más concretas, hay otras personas que pueden necesitar cosas como más visuales, ¿no? Y todo está bien. Y cada uno, esa es la forma que va a encontrar de relacionarse con el resto para generar motivación dentro de uno y dentro del otro tipo de, de, de personas que generan tu grupo. Y lo dejamos acá. Lo último y más importante, y esto sí fue un error mío, ¿no? Que desde el momento cero que vos te pones a estudiar una carrera o que te genera la curiosidad entrar y empezar a ver si realmente esa es la carrera para vos, te tenés que poner en contacto con el ambiente laboral de la carrera que vos estás estudiando. Fundamental, desde el momento cero. No quiero decir que necesariamente salgas corriendo a trabajar de eso, si ya estás en una posición en particular o si por ahora solamente lo que haces es estudiar. Pero irte poniendo un poco en tema. Y esto fue un error mío y ahora digo por qué. Yo a lo largo de mi carrera, yo la hice entrenando, compitiendo alto rendimiento. También daba clases particulares en el medio, ¿no? Iba haciendo cosas de este estilo. O sea, siempre estaba como muy orientado a lo académico, no mucho más que eso. Entrenaba mucho, ¿no? También tenía tiempo para estudiar, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo. Pero nunca me había puesto realmente en contacto con lo que era trabajar en el área de sistemas, en mi caso, ¿no? Entonces llegó un momento en el que me recibí y dije, bueno, ahora el paso siguiente es encontrar un trabajo relacionado con esto. Y me di cuenta que no me gusta el ambiente corporativo, el ambiente de empresas. No me gusta, al menos en este momento de mi vida. Quizás mañana me levanto y digo viva la empresa y me pongo yo a trabajar para alguna empresa en particular. Pero no es realmente algo que a mí me esté motivando en este momento. Así que bueno, esto fue un resumen bastante grande de lo que fue, de lo que son los tips que yo puedo dar a lo largo de una carrera universitaria para que todas las personas tengan éxito. Realmente les deseo mucho éxito a todos. Realmente yo este video lo hago con la motivación de que cada uno de ustedes mejore y trascienda y sea un mejor estudiante, un mejor trabajador, un mejor profesional. Así que obviamente yo este tipo de aportes que están relacionados a lo meramente académico lo hago sobre todo muy ahora que todavía estoy muy empapado en el tema y todavía sigo estudiando un posgrado justamente. Por el mero amor a la educación que sinceramente tengo y porque realmente creo que es algo que todavía en estos momentos falta mucho. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia o lo que sea, pueden dejar comentarios, me pueden mandar mails. Voy a dejar por acá también mi Instagram si me quieren mandar mensajes. Estoy abierto a cualquier otro tipo de consultas, cualquier otro tipo de charlas, cosas que sean específicas. Esto yo lo hago de manera totalmente gratuita, por así decirlo, porque creo que es algo que realmente logra generar cambios positivos en las personas. Y creo yo, habiendo salido de la educación pública, que cobrar por compartir un poco del conocimiento estaría muy mal. Por lo menos sobre esto. Así que sin mucho más que decir, espero que les haya gustado. Cualquier duda, como digo, se pueden poner en contacto conmigo y nos estamos viendo.